buenas, bienvenidos a un episodio más de Emprendedores de Éxito. Hoy tengo el placer de tener aquí a una súper científica. Patricia Bondía es científica, artista, ilustradora y comunicadora científica. Estudió biomedicina y tiene un doctorado en biofísica y actualmente se dedica a utilizar herramientas de la industria del cine y videojuegos para explicar procesos científicos. ¿Cómo estamos, Patricia? Muy bien, gracias por esa presentación. Menudo currículum, ¿eh? Cuéntame, si te parece, vamos primero a una batería de preguntas rápidas para situarnos, ver de dónde eres y quién eres. Vale. Edad. 34. ¿Dónde vives actualmente? En Galicia, ¿Desde hace cuánto? desde hace 2 años. ¿Cuánto hace que emprendes? 2 años. ¿Qué te lleva a emprender? Pues en verdad fue la motivación por comunicar el trabajo científico. Porque tú tenías, antes de emprender, pues estabas trabajando para una empresa, estabas trabajando por lo que tú habías estudiado. Además, entiendo que sacarse un doctorado en ciencia es algo que te lleva muchísimo tiempo. O sea, ¿en qué momento, cuánto tiempo estuviste trabajando de lo tuyo? Pues yo estuve como 7 años trabajando en IMDEA Nanociencia, que allí es en Madrid, y es donde hice mi tesis doctoral. Y fue durante este tiempo bueno, que yo me daba cuenta, ¿no? De que quizá yo intentaba explicar lo que yo estaba haciendo, pues en congresos o charlas, pósters, y a mí me daba la sensación de que la gente se me quedaba con cara de póker. Y entonces, pues yo me daba cuenta que tenía que mejorar mi forma de comunicar, y como había bueno, tenía un hobby que era hacer cosas 3D, empecé a usarlo para crear ilustraciones y me di cuenta de que captaba la atención de la gente, ¿no? Y era como más fácil para mí también explicar en lo que estaba trabajando a través de estas ilustraciones, porque les ayudaba como a imaginar a qué es lo que estaba yo tratando de contar. Y Y bueno, esto llega un momento en el que decides que vas a hacerlo tu profesión, que te vas a dedicar a ello. ¿Cómo es ese impasse de decir, bueno, es un hobby que entiendo que es muy útil, pero ¿cómo lo haces tu manera de vivir? a ver, fue un paso, o sea, fue bastante largo en realidad. Yo empecé en 2017 a aprender con tutoriales, a hacer pues modelos 3D, a mover las cámaras, a poner luces, materiales, ¿no? Y como que cada vez me gustaba más, pero era un hobby. A mí, yo estaba trabajando en investigación y estar en el laboratorio me gustaba un montón también. Lo que pasó fue que cada vez me empecé a meter más en el tema del 3D y empecé como a descubrir no sé, como un mundo totalmente distinto, que viniendo desde la ciencia, ¿sabes? Habiendo estudiado biotecnología, máster, luego trabajado en eso, tal, yo me había como focalizado demasiado en la parte científica y no era consciente de que hay otros mundos también súper interesantes, por ejemplo el audiovisual, ¿no? De los que yo no tenía ni idea. Entonces, bueno, pues lo primero que hice fue como plantearme hasta qué punto me gusta, porque en aquel momento era un hobby y aunque me gustaba mucho, yo no tenía claro si realmente lo podía transformar en una profesión o qué. Entonces decidí a la vez que hacía el doctorado, decidí seguir como aprendiendo de esto que me estaba gustando tanto de una forma más seria, digamos, porque al final los tutoriales yo acababa un poco perdida porque hay mucha información, pero a veces no te ayudan. Y entonces me hice una formación profesional online de animación 3D y videojuegos. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta de que a mí eso me encantaba. A la vez, bueno, ocurrió que mientras yo hacía la tesis, antes de que me pusiera en serio con el mundo 3D, pues nos dieron la oportunidad de presentar, o sea, cuando tú estás trabajando en ciencia, lo más importante es que tengas publicaciones científicas, porque eso implica que tu trabajo es de calidad. Cuando una revista te dice que quiere hacer que tu trabajo sea portada, tú puedes presentar unas opciones de ilustración para esta portada. Y a nosotros nos dieron esta opción. Con lo cual, tuvimos que contratar a una persona que hiciera esta ilustración y entonces me di cuenta de que realmente existía un nicho en el que esto podría ser interesante y que nosotros habíamos tenido que contratar a alguien para eso, con lo cual sí que podía ser una profesión. Eso, unido a que a mí cada vez me gustaba más el 3D, pues es lo que me hizo pensar realmente que podía ser una profesión. Y por esta razón fue cuando empecé a hacer el curso 3D y al darme cuenta de que cada vez me gustaba más,
y ir probando cada vez más herramientas, fue cuando ya empecé a decidirme a tirar hacia ese terreno, pero todavía yo estaba haciendo la tesis y decidí que iba a acabar la tesis y iba a continuar, bueno, ¿Cómo, iba a acabar cómo, la FP. cómo te da tiempo a aprender y hacer un curso de 3D mientras estás haciendo un doctorado? O sea, solo hacer una tesis ya es un mundo en sí mismo, ¿no? Es algo que debe de ser muy, muy, muy tedioso. Sí, a ver, realmente fue muy duro, o sea, fue muy intenso. Lo que pasa es que lo disfruté mucho porque, bueno, estaba haciendo la tesis que ya de por sí era algo que me motivaba y yo cuando llegaba a casa lo que me estaba esperando era el 3D, que también me encantaba. Entonces, en realidad, lo que hice fue pues acortar mis horas de sueño, acortar mi vida social, lo tuve que coger por otro lado. Y luego la parte del 3D, como era online, me permitía también cierta flexibilidad. Y además, lo que hice fue una FP que se hace en 2 años, la hice en 3. Y de esta forma pude repartirme mejor mis horas de trabajo, porque claro, lo que me ocurrió es que los últimos 6 meses de tesis yo estaba muy agobiada y tuve que dejarme, digamos, los 6 últimos meses de la FP para después de la tesis. Claro, Pero normal es que me lo estaba imaginando, yo no soy de estudios y era como, hostia, o sea, tu vida durante este tiempo debe haber sido de mucho codo, de estar horas y horas y horas haciendo pues investigación en el caso del doctorado y que luego de 3D algo sí que sé, de diseño, es también, son muchísimas horas, o sea, para hacer cualquier, sobre todo cuando estás estudiando, te pasas muchas, muchas horas aprendiendo a diseñar y a cómo funcionan todas las plataformas que vayas a utilizar. sí. Cuando nos contabas que hace un par de años que ya decides, vale, voy a emprender y me voy a dedicar a esto. Para tu entorno, ¿tuviste presión social? Porque entiendo que, claro, al final, alguien que tiene una trayectoria de estudios como la que tú estás contando, que va muy enfocada, que estás probablemente en la élite científica de España de este momento, por lo menos de las generaciones nuevas, ¿no? Estás muy top y de golpe le dices a familia, oye, que yo me quiero dedicar a animar ciencia para dedicarme a la ilustración, que es mi pasión, y me voy hacia esto. Claro, ¿qué presión social tuviste de tu entorno? Pues, a ver, en realidad es que en mi caso tengo mucha suerte porque tengo una familia que me apoya un montón y de hecho ellos fueron los primeros que me apoyaron a pues, hacer esta FP y a probar y a ver qué pasaba. Pero claro, también es cierto que, bueno, a mí ya la conoces, ¿no? Mi hermana, ella ya ha abierto camino en eso. Mis padres ya están acostumbrados pues, a este tipo de cosas que quizá normalmente no son comunes. Y entonces desde casa tuve mucho apoyo y luego en el trabajo, en el momento que yo dije que, claro, ellos ya conocían mis ilustraciones, porque ya habían empezado a ver lo que yo estaba haciendo en mis presentaciones y tal, y ocurrió que mi jefa sobre todo era la que me decía, bueno, es el momento de que busques un postdoc, quieres que te ayude, tienes alguna idea, necesitas cartas de recomendación, y ahí fue cuando yo dije, es que no voy a seguir por aquí. Y mi sorpresa también fue que recibí mucho apoyo por su parte, porque normalmente los investigadores esperan que si te han dirigido una tesis, tú vayas a seguir una carrera científica. Y sentir como que, pues eso, que en mi grupo de investigación me apoyaban y que de hecho han sido los primeros que han promocionado mi trabajo y me han recomendado a gente, fue algo que también me impulsó mucho a seguir adelante. O sea, yo tuve mucha suerte porque por todas partes recibí apoyo. ¿Y cómo ese proceso de bajar a tierra? Es decir, ok, voy a dedicarme a esto, se termina la investigación, entiendo que esto va por tiempos, ¿no? Y que llegó un momento en el que tenías o que renovar o no, y ahí decides no y empiezas a trabajar, pero claro, estás de golpe a cero trabajo, ¿no? O sea, no tienes una cola de personas pidiéndote ilustraciones científicas. Claro, la cosa es que cuando acabé la tesis yo tenía una beca que se llama FPI y en aquel momento si tú acababas la tesis antes de acabar la beca, te permitían un año extra como para que siguieras acabando tu investigación y buscando qué hacer en tu futuro, porque en realidad lo que sería el paso típico en la carrera científica sería buscarme un postdoc en el extranjero. Y como yo tuve este año extra, me vino muy bien, porque claro, durante la tesis yo solo había estudiado,
pero todavía, como bien dices, no tenía clientes. Entonces lo que hice fue, durante este año, empezar a publicar los trabajos que yo iba haciendo de ilustración. Y lo que fue muy sorprendente es que a raíz de publicar, sobre todo en LinkedIn, me empezaron a entrar clientes. Entonces, claro, esto me confirmó que realmente sí que había una posibilidad de sacar una profesión de aquí. Y luego, aparte, al principio de la entrevista te comenté que en un momento dado nos pidieron hacer una portada para un artículo científico y Ujú. contratamos a una persona. Bueno, esta persona se llama Enrique, trabaja en Seixel y yo contacté con él porque como, claro, ya sabes, lo primero que hice fue buscarme mentores. Y por LinkedIn, bueno, contacté con él y con mucha gente y estuve preguntándoles pues que me dieran consejos, que me explicaran su historia o incluso pues cuánto cobraban por una ilustración, ¿sabes? Las preguntas que te salen cuando tú no tienes ni idea de emprendimiento. Y la cosa es que con Enrique, con este chico, sí que también me ofrecí, en plan le dije, mira, yo trabajo en esto, soy científica, tal, y si en algún momento pues tienes mucho trabajo, yo estoy aquí disponible para ayudarte. Y lo bueno es que él estaba hasta arriba de trabajo, entonces me dijo, vale, me empezó a mandar trabajo y empecé con él. Entonces esto hizo que mis inicios fueran mucho más fáciles, porque claro, por una parte tenía una persona que ya se estaba dedicando a esto y que me daba muy buenos consejos sobre cómo pues actuar con los clientes o optimizar mi trabajo y claro, me daba mucha seguridad. Totalmente. Mira, me pregunto, lo primero, ¿Enrique es ilustrador científico también? ¿O es científico además de ilustrador? Es científico y luego Vale. ilustrador. Entiendo que esta visión es la que te hace especial, ¿no? Es decir, que entiendes perfectamente qué es lo que los científicos pueden necesitar en una ilustración. Pues entiendo que Claro. si vas a hablar a un ilustrador normal, comunicarle que entienda todo lo que tú necesitas tiene un bagaje increíble. Entonces es muy difícil encontrar dentro de este nicho personas que estén entendiendo, ¿no? Con la visión de un científico. Sí, efectivamente. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con los precios? Antes lo has dicho, ¿no? Buscando mentores, pero ¿en qué momento tú marcas unos objetivos de emprendimiento? ¿Cómo es el proceso de decir, vale, ahora emprendo y me imagino que te haces una figura fiscal, da igual si eres autónoma, un SL o lo que sea, Mm. y dices, ok, a partir de aquí me marco unos objetivos, tengo una estructura en la que digo, tengo que facturar X al mes, a partir de X y estoy en positivo, tengo que tener... ¿Cómo te estructuras en este sentido? A ver, la verdad es que no tuve como una estructura súper fija. En realidad lo que hice fue un poco ir a probar. En el caso de los precios, como estaba con Enrique, yo me basaba en sus precios. Sí que es verdad que como yo estaba empezando, si alguien me contrataba a mí sola, cobraba menos porque, claro, mi experiencia era menor. Y, y luego, por otra parte, pedí una subvención que me permitía compaginar el paro durante un año con mi emprendimiento. Y entonces esto, claro, me daba muchísima estabilidad y como tiempo extra para probar. Y por una parte, ¿sabes? Aquí ya tenía yo como mi momento estable y luego iba probando. Pues eso, primero con precios muy bajos, además también muchas veces se lo hacía a amigos míos para tener un portfolio y con lo cual cobraba o nada o muy poco a estas personas y luego ya hay un momento en el que me empiezan a entrar cada vez más clientes, que esto puede ser como a los 6 meses o así de haber empezado y entonces ya pues empiezo a dejar de hacer cosas gratis por portfolio, por ejemplo, y empiezo a hablar también con más ilustradores y me empiezan a contar pues, lo que ellos están cobrando y tal. Y yo me doy cuenta que realmente estoy muy por debajo del mercado y entonces poco a poco voy subiendo mis precios. No me hice un plan como tal, sino que en realidad conforme vi que iban entrando más clientes, pues simplemente de forma natural fui aumentando, sí. ¿Tu mercado siempre ha sido el español? No, desde siempre ha sido extranjero. O sea, empecé con mi grupo de investigación, India Nanociencia, mi centro de investigación, fueron mis primeros clientes, ¿no? Bueno, siguen siendo las personas que siempre me contactan, pero cuando yo empiezo a colgar mi trabajo en LinkedIn, me empieza a llegar gente de Estados Unidos y de Europa del Norte, sobre todo. Y cuando comenzaste a trabajar con los clientes americanos y de Europa del Norte, que evidentemente ellos están, los salarios ahí son otros, hay una,
diferencia salarial enorme. ¿Con, ¿Con qué pones tú los precios? ¿Con un salario español o en base a lo que ellos están dispuestos a pagar? ¿Cómo haces esa disciernes Pues entre un cliente español y un cliente americano a la hora de darle precio? sí, sí, porque también, sobre todo en Estados Unidos, tenemos el extra de que te pagan en dólares, con lo cual ya va a haber un porcentaje que se va a perder por el cambio de moneda. Además, me he hecho una cuenta americana, luego hay comisiones del banco. Es como todo mucho más tedioso y entonces eso lleva pues un incremento del precio. Y luego también está claro, es que allí cobran mucho más los ilustradores. Y entonces sí que es verdad que hay un incremento del precio. Cuando... Bueno, me gustaría que nos contases un poco tu día a día. Es decir, ya llevas 2 años, ahora entiendo que estás estable en el emprendimiento. No sé si has llegado al tope porque al final tú tienes una limitación, que es tu tiempo. Para generar el contenido que generas, tienes pues que meterle horas, no hay otra manera, ¿no? O sea, no puedes automatizar procesos, no puedes reutilizar mucha cosa. Tú necesitas tiempo y al final lo que vendes son servicios. ¿Tienes un tope? ¿Tienes previsto un tope de facturación y que digas, ok, hasta aquí, esto es mi sumo, esto es lo que yo quiero y de aquí no voy a crecer? ¿O en tu mentalidad está el decir, voy a intentar crecer lo máximo posible y en el momento en el que tenga más trabajo, subcontrato o reparto trabajo y hago de agencia? Pues ahora mismo la verdad es que me gustaría seguir creciendo y subcontratar a personas o servicios. Lo que estoy haciendo ahora mismo, que no tengo la posibilidad de hacer eso, es colaborar con otros autónomos, pues como Enrique, o luego hemos empezado a hacer un videojuego científico y entonces estoy colaborando con otra chica que se llama Melek. Y así como que entre autónomos vamos haciendo cada vez proyectos más grandes. Pero claro, a mí me motiva mucho esta posibilidad de poder coger, ¿sabes? De no hacer solo ilustración, sino poder coger pues un videojuego, por ejemplo. Y para eso necesitas un equipo. Claro. Entonces sí que, bueno, sí, mi idea estaría seguir con eso. ¿No has pensado en la especialización únicamente hacer la apuesta de decir, me voy a la industria del videojuego, a la industria del cine? Al final, cine animado hay un montón y vamos a poder aportar a toda esta industria que estoy seguro que necesita muchísimos datos y saber que cuentan con gente que realmente tiene un background de ciencia. ¿Te refieres como a presentarme a una industria de videojuegos? Sí, sí, sí. O sea, atacar únicamente esto como nicho de clientes, a coger y decir, monto una productora de desarrolladores especializados en videojuegos científicos. Pues, a ver, me encantaría hacer algo así. Realmente no tengo como un plan hecho como tal. Voy tanteando, o sea, acabamos de sacar el primer videojuego científico y estamos ahora viendo qué resultados tiene. Yo pienso que tiene mucho potencial seguir hacia ello. ¿Lo habéis desarrollado vosotros, el videojuego? Sí, ¿Y la programación también la habéis hecho vosotros? ¿O tenéis dentro del equipo, tenéis programadores y... pues realmente la FP esta que hicimos es de animación y videojuegos, entonces aprendimos un poquito de programación también y bueno, con el ChatGPT nos ha ayudado muchísimo pues a enfrentarnos a los típicos problemas de por qué no funciona esto. Luego también es verdad que hubo un momento que tuvimos un problema ya más serio que no conseguimos solucionar y entonces sí que hablamos con un amigo mío, con Cristian, que él sí que es informático y sí que nos dio unas pinceladas y enseguida lo sacó adelante, ¿sabes? Que ahí vimos el valor de tener en nuestro equipo a una persona que realmente es especialista en esto, no nosotros que estamos aprendiendo. Entonces sí que nos gustaría, si saliera otro proyecto, pues tener a una persona así que nos pudiera guiar de una forma mucho más directa al objetivo. Me gusta porque al final me doy cuenta de que tienes un perfil muy creativo, a pesar de venir del bagaje científico. Y claro, al final, normalmente cuando entrevisto a emprendedores o empresarios, la mayoría se centra mucho en las ventas, se centran en el marketing. Es la parte fundamental del emprendimiento para ellos. Yo creo que tu visión es más de disfrutar en el proceso y dedicarte a aquello que te gusta y ir creciendo poco a poco, pero no con un plan súper establecido de marketing, sino en, bueno, pues vamos creciendo, vamos haciendo. Algo que sucede de manera muy frecuente entre los emprendedores que tienen este perfil creativo es que
cuando de golpe llegas a este techo de cristal en el que no puedes asumir más trabajo y empiezas a repartir trabajo, ¿no? Y a hacer de agencia, aunque estés facturándolo todo tú, o sea, a subcontratar personas para sacar más adelante trabajo, llega un momento en el que tu día a día se basa más en la coordinación de equipo que en la creación del servicio, ¿no? Que al final es lo que te ha llevado hasta allí, porque es tu toque el que ha conseguido todos estos clientes que están haciendo, pues, están pidiendo tus servicios. Esto normalmente va asociado al síndrome de burnout, a quemarse, a darte cuenta de que te has metido en una espiral en la que has asumido más trabajo del que puedes y estás constantemente con algo que realmente no es lo que querías hacer y para eso no estabas emprendiendo. ¿Lo has contemplado alguna vez? ¿Has pensado sobre ello y tienes un plan de acción para evitar que esto pase? Realmente no me lo he planteado de esa manera. Eh, sí que he llegado a momentos de tener mucho estrés y de decir, es que necesito parar, y en ese momento lo que he hecho simplemente ha sido dejar trabajo, pues pasarle trabajo a Melek, por ejemplo, y, ¿sabes? Y decir, es que no puedo coger más. Todavía no he llegado a plantearme, ¿sabes?, qué hacer si realmente esto va creciendo tanto que yo solo me dedico a la parte de coordinación. Yo espero, ¿sabes?, poder organizarlo de tal manera donde yo pueda reservar un tiempo para seguir haciendo lo que a mí me gusta. Veremos qué pasa. Ahora mismo, ¿cómo es tu día a día como emprendedora, Patricia? ¿Qué es lo que haces tú durante una semana normal? Pues, a ver, bueno, esto, como te comentaba, vivo en Galicia, allí la vida es bastante tranquila, yo me levanto pues pronto, sobre las 8 de la mañana o así, y realmente lo que me gusta hacer cuando me levanto es un poquito de yoga, en plan media hora como para no empezar directamente con el trabajo. Necesito, no sé, como despejar un poco mi mente o despertar mi mente, no sé, más bien será eso. Y luego ya me pongo a tope con mi trabajo, descanso para comer y por la tarde sí que intento otra vez hacer algo de deporte, porque lo que sí que me he dado cuenta es que al principio echaba todas mis horas sentada en la silla y al final me daba cuenta de que tenía dolores por todo el cuerpo, mentalmente tampoco estaba 100% y empecé a incluir el deporte y me cambió ¿no?, como mi percepción sobre todo y me di cuenta de lo importante que era reservar unas horas para ti, para incluso hacer deporte fuera de casa, ver otras paredes y interaccionar con gente. Porque al final es verdad que paso mucho tiempo, pues eso, en mi oficina, entre mis cuatro paredes. Aparte de tener mentores de ilustración, como bien decías, o entiendo que Sí. también en el momento en el que estabas haciendo el doctorado tenías mentores científicos de los que tratabas de aprender. ¿Tienes mentores de desarrollo personal? ¿Te fijas en personas de... te lo pregunto por esto que decías, ¿no? De que cuando pasas muchas horas y le metes mucha caña te das cuenta de que la lucidez no es la misma que cuando estás relajado, que cuando estás haciendo deporte, te cuidas bien, estás con un cuerpo más sano. ¿Esto lo aprendes por tu cuenta o intentas aprender de gente que te pueda enseñar bien? Disculpa la interrupción. Si te gusta este tipo de contenido y espero que estés aprendiendo un montón, que sepas que hemos entrevistado a 52 emprendedores de éxito. Este año he sacado un montón de aprendizajes y todo ello lo he transcrito y resumido y analizado en el libro Emprendedores de éxito. Tienes el enlace en las notas del programa. Pues a ver, realmente no tengo a nadie así como mentor, pero sí que es cierto que en mi casa, bueno, pues mi hermana, ¿sabes?, habla de esto todo el tiempo, en plan que es que cuando estoy con mi familia las sobremesas son todas hablar de crecimiento personal, autoconocimiento, entonces creo que lo tengo como muy metido en mi día a día este tipo de conversaciones y quizás también hace que tenga como en mi mentalidad, bueno, pues sí, ir pensando en ese tipo de cosas. Me gustaría que me explicases cómo funciona la parte de ventas de tu negocio. ¿Cómo lo estructuras? ¿Le dedicas un tiempo al día? ¿Tienes estructurado de tal manera que dices, pues mira, las mañanas yo me dedico 2 horas a estar buscando clientes, a contestar los correos y luego a la creación artística? ¿O cómo lo haces? ¿O estás esperando a que lleguen a tocar la puerta?
Pues realmente no tengo ningún plan de ir buscando yo clientes como tal. Mi plan simplemente es ir compartiendo en redes sociales todo lo que voy haciendo. Si en un momento dado tengo menos trabajo, lo que hago es compartir más, porque yo me doy cuenta de que, ¿sabes? De que cuando yo creo contenido, sobre todo en LinkedIn, empieza a aparecer gente. Y luego me viene muy bien también tener momentos de menos clientes porque tengo muchísimo que aprender. Y cuando estoy hasta arriba no tengo tiempo para seguir formándome. Entonces, bueno, pues me adapto, ¿no?, a la cantidad de trabajo que hay para seguir también yo formándome y haciendo mis cosas. ¿Delegas una parte del trabajo que tienes? Cuando estoy hasta arriba, sí, pero no suelo. ¿Y cuál es la parte que te gusta menos del emprendimiento del trabajo que tienes? Bueno, sí, claro, en ese sentido, sí, la parte burocrática, hacer bueno, pues la parte de impuestos trimestrales, todo esto, eso sí que lo tengo delegado. Ahí tengo una gestoría que me lo hacen ellos. Pasa que ya lo tengo como tan integrado que ni siquiera había pensado que era delegar. Es parte del trabajo en emprendedor Fue totalmente. lo primero que me quité de encima porque, bueno, me parecía algo complicado y como que siempre tenía la sensación de, no sé, quizá me hacen una inspección y piensan que he hecho algo mal. Para alguien que tiene mente académica, es muy normal hacerse planes de vida, ¿no? O sea, tener la vida un poco planificada a futuro y decir, vale, pues si la carrera son 3 años o 5 años y luego voy a hacer el doctorado, pues yo sé que ahora estoy en 2018, en el 23 termino aquí, ¿no? Y te vas estructurando. Una vez sales de esto y empiezas a emprender, ¿seguiste con el mismo esquema? ¿Tienes una manera de estructurar tu vida a largo plazo, planificar la vida marcándote objetivos y buscando pues hitos a cumplir? ¿O fluyes cual río que va bajando y se va encontrando? No, realmente siempre he sido muy planificadora y he tenido mis objetivos escritos y mis pequeños pasos hacia dónde ir. Es verdad que ahora quizá mis pasos se centran más en pensar, por ejemplo, el videojuego fue como el gran hito que quería hacer para 2023 y ya lo tenemos. Ahora, por ejemplo, sería seguir creciendo en esta parte y para ello pues lo que estamos haciendo pues es más crear una web, pues un Instagram, ¿no? Como comunicar que esto existe, porque claro, vemos que es que la gente ni se plantea que esto sea una posibilidad. Entonces ahora los planes van hacia expandir esto, porque digamos que la parte de ilustración y esa pues ya soy más conocida entre mis clientes para esto y creo que hace falta más centrarse en la otra parte. ¿Cómo, en qué te ha aportado, con qué objetivo publicas un videojuego? Es decir, esto es algo que normalmente hablo con emprendedores que han publicado libros, igual que tu hermana, que sé que tenéis también un libro en común, ¿no? Eh, Muchas veces cuando publicamos un libro lo hacemos porque sabemos que nos va a abrir puertas, porque nos va a dar visibilidad o porque te va a dar una autoridad en un tema, ¿no? En tu caso, cuando planteáis hacer un videojuego, ¿con qué finalidad real lo planteáis? Cuando tú te juntas con las personas con las que has desarrollado un videojuego, ¿cuál era el objetivo final de eso? Pues en realidad a mí, bueno, yo quizás soy muy idealista, pero lo que siempre me ha gustado es pensar que la gente puede sentirse dentro de un experimento, porque yo cuando contaba lo que yo hacía parecía como algo súper lejano y es que ni siquiera yo trabajaba con bacterias o con proteínas tal y la gente ni siquiera tiene una visión de qué pinta tiene una bacteria o una proteína. Y entonces pienso que si podemos crear como un mundo interactivo dentro del experimento, puedes conseguir que la gente visualice aquello ¿no? En lo que tú estás trabajando y encima tiene como una implicación, porque ellos tienen una misión dentro de ese juego que luego tiene una conexión con lo que se está haciendo en la vida real en ciencia. A mí me da la sensación de que actualmente, pues por ejemplo con el COVID, ¿no? Todo este movimiento antivacunas, hay como falta de información verídica de lo que se hace en la ciencia, que en realidad estamos intentando expandir el conocimiento y siempre probarlo todo. Y al final parece que hay gente ¿no? que suelta información y sin tener pruebas de nada, pues se da como si fuera un maestro. Y entonces creo que es una forma de que la gente entienda lo que se hace en ciencia y de crear conciencia.
Totalmente. De hecho, es que cuando has dicho lo de COVID, el típico cuñado, ¿no? Que tenemos todos en mente de decir, hostias, es que no tienes ni idea de lo que está... Igual que yo tampoco tengo ni idea. No voy a hablar con fundamento sobre algo porque lo han dicho en la tele, ¿sabes? O sea, si tu referencia es el informativo de las dos, pues vamos mal. Y evidentemente con el tema científico sí que es cierto que la población en general no tiene ninguna base. Desde este punto de vista, en la educación convencional, ¿tú qué crees que... O sea, yo entiendo que el sistema educativo trata de estandarizar unos básicos para que la sociedad prospere lo máximo posible, ¿no? O por lo menos me gustaría pensar eso. Pero tiene un montón de carencias. ¿Qué cambiarías del sistema básico de educación en el que hubiese mucha más participación, no solamente de la ciencia, sino pues de emprendimiento, de valores, etcétera? ¿Cómo crees que se debería fomentar esto desde pequeños para que realmente la sociedad fuese no únicamente más culta, sino que pudiese entender problemas que nos afectan en el día a día y que realmente no le estamos dando ningún tipo de caso, ¿no? Pues yo creo que el gran problema es como que todo es muy teórico, ¿no? O sea, si yo pienso que, bueno, si pudieran conocer desde pequeños, ¿no? Pues diferentes visiones de, por ejemplo, en la ciencia, es que claro, yo lo veo cuando traen cuando yo trabajaba en India, traían muchas veces a niños o adolescentes a pasar allí una semana con nosotros o a que les contáramos lo que hacíamos y puedes ver cómo ellos se van interesando, les cambian las inquietudes y bueno, esto en el caso de la ciencia, pero seguramente en muchos más ámbitos también se podría extender, como que puedan ellos vivir de lo que se les habla, incluso como comentabas, llegar a hablar de emprendimiento. A mí nadie me ha hablado de emprendimiento nunca, o sea, ni en el instituto ni en la carrera. Es que esto era algo que ni se me pasaba por la cabeza hasta que a mí se hizo emprendedora y empecé a pensar, pues espérate, que esto sí que se puede hacer, pero que se hablen de estos temas y que vaya gente a contar sus experiencias o si pueden ir ellos ¿sabes? Al sitio donde se trabaje a ver, mucho mejor. No solamente emprendimiento, que también es algo que nace de la creatividad la mayoría de las veces, ¿no? Y de la creatividad a la hora de buscar soluciones sobre cualquier problema. Tampoco se nos enseña temas fiscales, que es algo que seas emprendedor o no seas emprendedor. O sea, ¿por qué nadie te enseña a leer una nómina o a hacer la declaración de renta? Que es algo que todos los ciudadanos van a tener que hacer. O sea, no sé, hay carencias que creo que son muy, muy, muy Totalmente. fuertes y que a mí me interesa más saber hacer la declaración de renta que todos los ríos de España. Y una cosa no quita la otra, podríamos aprender ambas cosas, ¿no? Totalmente cierto. De hecho, me llamó mucho la atención cuando hice la FP que me explicaron por primera vez cómo interpretar una nómina. Y entonces cogí mi nómina del trabajo y me puse a leerla y a intentar entender qué es lo que estaba pasando ahí, porque ni siquiera me había parado a hacerlo antes. O a interpretar un contrato, a saber qué convenio tienes. Todo esto en la carrera, no sé por qué no lo explican. Yo recuerdo en la primera vez un familiar muy cercano que cobró una nómina y se echó a llorar porque no había entendido lo que cobraba. Y claro, cuando vio todos los... Claro, ella había visto unos papeles con el bruto y cuando vio que eso no era lo que le correspondía mensualmente, era como, pero me cago en todo, ¿no? Llevo aquí un Ostras. mes entero trabajando. Claro, pero son cosas muy básicas que realmente no tenemos este aprendizaje, ¿no? Y realmente son fundamentales. ¿Cuál crees que es la solución a todo esto? Es decir, partimos de una base que es mala, pero bueno, es la que es. O sea, todos los que hemos pasado por el sistema de educación, en este caso el español, pero bueno, yo también conozco otros países que incluso son bastante peores. Entonces, ¿cuál es la solución para alguien que quiera emprender, para alguien que quiera tomar las riendas de su vida? ¿Qué receta le darías tú? ¿Qué consejo crees que es más válido para una persona que parte de la base que parte y quiere emprender, pero no sabe ni por dónde comenzar? Yo creo que lo que tienes que hacer, lo que te queda es buscar un mentor, alguien que te pueda guiar en tus primeros pasos, porque al principio todo se hace muy cuesta arriba, es lo que dices, nadie te ha explicado nada. Entonces, es que yo recuerdo la primera vez que tuve que hacer una factura, es que no sé ni cómo hacerla y luego no sé cómo declararla. Entonces, bueno, creo que
Solo te queda preguntarle a alguien que lo haya hecho ya. ¿Y qué cualidades crees que son indispensables para alguien que quiera emprender? Qué es aquello que dices? Es que si no tienes esta habilidad o esta cualidad, por mucho que tengas ganas, no vas a poder. Pues yo creo que es como la resiliencia, ¿no? En plan, que te pase lo que te pase, tú tienes que seguir adelante. Que muchas veces tú pues como emprendedor, sobre todo si estás tú solo, yo lo veo con todo lo que tengo que aprender, ¿no? Al final lo tienes que buscar tú todo por tu parte. O sea, bueno, puedes tener mentores, pero también tienes que ser muy resolutivo. Entonces, no rendirse, entender que tú, por ejemplo, yo pienso muchas veces acepto proyectos y por una parte tengo que aprender, por otra tengo que preguntarle a la gente y por otra quizá tengo que subcontratar a alguien que me pueda ayudar con algo que no sé. Pero no agobiarte, no bloquearte sería y no frustrarte o lidiar bien con la frustración, entender que hay días en los que no te va a salir bien y no vas a llegar a lo que tú querías, pero quizá en ese momento tienes que parar y al día siguiente volver a ver el problema de otra manera. ¿Has pensado alguna vez cuál sería tu ideal de vida emprendiendo? O sea, ¿qué es aquello que dirías, esto es el cuadro de lo que yo quiero hacer únicamente? Creo que es que no tengo una cosa que me gustaría hacer. A mí realmente lo que me gusta es aprender y cuando voy aprendiendo voy encontrando nuevas cosas que me llaman la atención. Pues eso, por ahora ha sido un videojuego. También pienso que me gustaría hacer como una animación interactiva, que he visto, bueno, en un congreso de gente que hacía este tipo de cosas, y como la sensación de tener la libertad de decidir en qué proyectos quiero meterme y de qué forma quiero hacerlo. Este sería un poco mi ideal, no perder nunca esta libertad. Claro, la llave de eso está en la rentabilidad del tiempo que dedicas a lo que sea. Es decir, al final entiendo que es la mentalidad de la investigadora, ¿no? De la científica, que dices, hostia, es que yo quiero hacer esto. Claro, pues esto no cubre, no se paga y no hay becas, porque necesito generar un producto a través de esto, ¿no? ¿Cómo es el proceso de pensar de, bueno, fantástico, me gustaría aquí, pero todo el tiempo que yo estoy invirtiendo aquí, lo del videojuego lo puedes hacer una vez si no cobras, pero no te puedes dedicar a estar desarrollando videojuegos si tú esto no le estás rentabilizando después porque tiene un coste de oportunidad clarísimo, ¿no? Claro, pero en el caso del videojuego, por ejemplo, yo se lo planteé a unos científicos con los que había trabajado haciendo ilustraciones y animaciones. Les propuse hacer el videojuego y ellos o sea, les encantó la idea y buscaron presupuesto para hacerlo. Entonces creo que es muy importante también pensar a qué cliente le puede interesar, incluso planteárselo nada más empezar, antes de empezar, vaya, y ver si tiene un interés. Es verdad que también hay otra parte en la que, bueno, me gusta explorar por mí misma, pero en ese caso quizá, por ejemplo, con el videojuego lo que hice fue un pequeño prototipo para ver también, testar mis habilidades y ver a cuánto lo puedo presupuestar y ver el interés que tiene. Entonces sí que es verdad que proyectos más pequeños me pueden servir simplemente para hacer un portfolio, pero ya cuando tiene que ser algo grande es mejor o lo suyo es encontrar una persona interesada. ¿Y no consideras externalizar esto? La búsqueda de personas interesadas, el buscar a alguien que se encargue únicamente de vender tus servicios, de vender, de comercializar todo para tú dedicarte a la parte de la que te gusta más o disfrutas más. Pues la verdad que no se me había ocurrido y también me parece como algo tan específico que no sabría a qué persona, ¿sabes? A qué tipo de profesional buscaría para externalizar este tipo de búsqueda de clientes. Yo creo que hay empresas que se dedican a ello y Ujú. hay tremendos profesionales de mundo comercial que son capaces de vender en cualquier ámbito y seguro que hay alguno de nicho de Sí, científico. sí, pues mira, es algo que plantearé, lo pensaré. Me alegro de poder aportar algo. Eh, a los emprendedores, no sé si a ti también te pasa o no, entiendo que por lo que dices que muchas veces has trabajado más horas de las que deberías, también te pilla presión y hay veces que por lo que sea tienes un mal día porque algo no ha pasado algo, ¿no? Y tienes una nube, estás cabreado,
básicamente, por decirlo llanamente. ¿Tienes algún sistema en el que digas, yo cuando estoy ofuscado y no eres capaz de desarrollar, sobre todo con el trabajo creativo, esto pasa mucho, ¿no? Si estás que dices, es que no me sale nada y estoy perdiendo puto tiempo aquí cuando tendría que estar haciendo cosas. ¿Hay algún sistema que digas, ostras, yo de esta manera desatasco y puedo empezar a desarrollar de nuevo? Bueno, si llego hasta ese punto, lo que necesito es salir de casa, irme a hacer deporte, quedar con alguien, ¿sabes? Tomarme una cerveza, en plan, desconectar, conseguir desconectar de lo que estoy haciendo porque no voy a conseguir nada por quedarme ahí sentada. Me gustaría saber, en lo personal, si hay alguna recomendación que puedas hacernos. Lo primero es de libros. ¿Tienes 2, 3 libros que te hayas leído y que hayan supuesto un gran aprendizaje, que tengas identificados y que te vengan rápidamente? Digas, hostia, yo me leí este libro y por eso mismo pues aprendí lo que fuese. Pues la verdad es que no tengo ahora mismo así ningún libro identificado porque realmente yo suelo leer más novelas. Cuando me pongo a leer es como un momento de ocio. Lo que sí que hago es escuchar muchos podcasts. Por ejemplo, Una vida a tu medida me gusta Ujú. mucho. Bueno, que yo te escuché ahí también. ¿Me has escuchado? ¿Sí? ¿Te has Sí, escuchado toda la entrevista entera? sí, sí, sí. Pero me gusta mucho escuchar otras personas que hacen cosas distintas y bueno, pues que van lidiando con eso. Me parece súper inspirador y al final es lo que me anima, ¿no? A decir, pues, jolín, no todo el mundo tiene por qué hacer una carrera y seguir el típico trabajo, puedes hacer muchas cosas distintas. Como que parece que muchas veces estamos súper focalizados en yo he estudiado esto, tengo que ser esto para toda la vida. ¿Tú te planteas en algún momento de tu vida vivir viajando? Al final todo el trabajo que haces es 100% digital, ¿no? Todo es en ordenador o la gran mayoría entiendo que te lo podrías llevar a cualquier lado. ¿Tienes ese punto de decir, hostia, estoy emprendiendo porque quiero también la libertad, no únicamente de desarrollar el trabajo que me apasiona, sino también tener la libertad de tiempo, la libertad de movimiento, la libertad de decisión de lo que quiero hacer? Pues sí que lo he pensado, pero en realidad, bueno, a mí me gusta mucho viajar, pero me gusta viajar sin ordenador, o sea, me gusta pues más, yo qué sé, meterme hacia la jungla, ver animales, cosas que no las veo compatibles con tener internet y estar sentada en un sitio. Entonces, creo que para mí la solución sería como trabajar durante unos meses y luego poder tener un tiempo sin trabajar. No sé cuánto de factible es, pero es lo que realmente a mí me gustaría hacer y es lo que ahora voy haciendo. Lo que pasa es que llevo poco tiempo emprendiendo, ¿no? Pero sí que, pues, bueno, el año pasado, este verano, estuve por Grecia y Estambul durante un mes, el pasado por Panamá, y son meses en los que no llevo ordenador, voy totalmente de desconexión y a poder meterme en sitios donde no podría con el ordenador, porque como le pase algo me quedo sin trabajo. Bueno, al final también te acostumbras a tener soluciones en caso de emergencia. ¿Podrías recomendarnos algún invento, aparato, software que utilices en tu día a día que no sea tan específico para lo tuyo, sino que digas, hostia, yo desde que descubrí esto, antes nos hablabas, por ejemplo, de ChatGPT, que te ayudó a programar, que creas que pueda ser útil para cualquier emprendedor? Pues el Trello, por ejemplo, lo uso para organizar mis tareas. Es algo bueno, que esto también me lo enseñaron en la FP, que al final como que te dan un conocimiento muy aplicado y es una forma de organizarme las tareas día a día y bueno, pues así, al tenerlo bueno, ahí divides por columnas tus tareas bueno, pues yo me organizo lo que quiero, los trabajos en los que estoy trabajando ahora, lo que tengo que hacer ese día, lo que quiero hacer en futuro, reuniones pendientes, ¿no? Como que me voy colgando columnas con distintas tareas y eso me ayuda mucho a ordenarme la cabeza, a no tener como un barullo todo el rato. ¿Y algo físico? ¿Alguna compra reciente o regalo que te hayan hecho de 100 euros o menos? Que pienses, pues a mí esto me ayuda que flipas. Ya no únicamente para emprendedores, sino a nivel personal. A ver, pues mira, por ejemplo, es una tontería, pero el típico
el típico sitio donde poner el móvil para grabarte y la luz está blanca, que yo siempre he sido como súper anti todo eso y joder, me lo compré y luego resulta que lo he usado un montón, pues eso, para entrevistas o para grabar vídeos yo para las redes sociales o para un montón de cosas que yo decía, esto no hace falta y sí, me ha facilitado bastante. ¿Cómo trabajas, Patricia, con las redes sociales? ¿Tienes una estrategia definida? ¿Tienes un calendario editorial y que vas siguiendo? ¿O vas haciendo a medida que tienes tiempo? Pues es algo que me cuesta bastante y entonces mi objetivo es al menos una vez a la semana hacer una publicación. Pero no Sí. tengo ahí una organización de verdad con un plan serio. Por último, me gustaría preguntarte si tuvieras la opción de poner una pancarta muy visible en la Gran Vía de Madrid o en Plaza Cataluña, en Barcelona, un sitio en el que pasa mucha gente, muy concurrido, con el mensaje que tú quieras en ella, ¿qué pondrías y por qué? Mm, pues pondría algo así como atrévete o algo así, porque me di cuenta de que, bueno, yo lo veo en mi ámbito científico, personas que, pues esto, ¿no? Que llevan toda la vida metidas en esto y que ahora piensan en plan, es que si llevo 10 años en investigación, yo ya no sé hacer otra cosa, yo tengo que seguir por aquí porque ¿quién me va a coger cuando tienes un currículum increíble, ¿sabes? Entonces es como atrévete a salir de ahí, atrévete a explorar, atrévete a, pues sí, a probar unas cosas, date la oportunidad. Entiendo que en el caso de los científicos que han llegado a tener un doctorado, que el coste invertido es enorme, ¿no? O sea, al final hay mucho sacrificio detrás, muchísimo tiempo, son años de preparación. Conseguir las becas también sé que es complicado de narices. Entonces es como, hostia, no seguir por esta vía puede dar miedo, ¿no? Pero ¿crees tú que si te sales luego puedes volver? En caso de que tú quisieras, ahora podrías volver al mundo científico, o es una puerta que cuando se cierra cuesta de volver a abrir. Claro, es muy difícil porque la competitividad es muy, muy alta. Entonces, volver al mismo punto en el que estabas significa mucho, mucho trabajo. Yo pienso que podría haber una oportunidad, o sea, por ejemplo, yo estoy trabajando con un programa de 3D que ahora me he dado cuenta de que lo usan mucho los científicos, entonces de alguna forma pienso que si yo quisiera volver, podría por ese camino encontrar mi manera, ¿no? Porque al final, pues es lo que he estado explorando ahora, pero es cierto que es muy, muy complicado. Entonces sí que parece que tienes que elegir, pero bueno, a ver, yo pienso que también puedes darte un año, puedes probar otras cosas. Es verdad que quizás luego te va a costar más, pero tampoco vas a estar condenado, ¿no? Autocondenándote porque has llegado hasta ahí y ya no puedes hacer nada más. Tienes que seguir y seguir y seguir. También muchas veces, ya no únicamente en la ciencia y doctorado, sino en cualquier carrera, no te vas a condenar a una decisión que has tomado con 17 años. Al final pasa eso, o sea, tú con 16, 17 años dices, pues voy a hacer esto porque en ese momento es lo que consideras que es mejor o porque las circunstancias de tu entorno son las que son o por lo que sea, ¿no? Y dices, pues voy a ser arquitecto y a lo mejor, pues no es aquello a lo que te quieres dedicar, ¿no? Y condenar toda la vida a eso por el coste invertido que tuviste tampoco es que tenga un sentido, por lo menos desde mi punto de vista, demasiado Sí, lógico. efectivamente, esa es la sensación que tengo yo. ¿Estás haciendo lo que quieres ahora mismo, Patricia? Sí, sí, ¿Te consideras una persona de éxito? sí, porque, bueno, en realidad hacer lo que quiero lo considero un éxito. Yo creo que con esto hemos terminado la entrevista. Mil gracias, Patricia, por todo el conocimiento que nos has aportado y el ejemplo de que se puede perseguir tu sueño y vivir de él. Espero que hayas estado a gusto y que pronto te vuelvas a pasar por aquí contándonos otros éxitos que hayas tenido con el emprendimiento. Muchísimas gracias, Carles. Me ha encantado esta entrevista. Hasta luego. Espero que hayas podido disfrutar de esta entrevista. Ya sabes que nos ayudas un montón dándole like, suscribir o 5 estrellas allá donde estés escuchando o viendo esto. Si te interesa este tipo de contenido, que sepas que en exitoemprendedores.com estamos trabajando constantemente para generar más contenido como este y además hemos transcrito y estamos vendiendo el libro Éxito Emprendedores, donde hemos analizado todas las entrevistas que hemos hecho y sacamos las mejores conclusiones fáciles para que tú puedas aprender de ellas.